Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido grandísimo concurso de gentes de las ciudades y acudiendo solícitos a Jesús, les dijo esta parábola. Un hombre salió a sembrar su simiente, y al esparcirlas, una parte cayó a lo largo del camino, donde fue pisoteada y la comieron las aves del cielo. Otra cayó sobre un pedregal, y luego que hubo nacido se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinas y las espinas que con ella nacieron la sofocaron. Otra finalmente cayó en buena tierra y nació y dio fruto a 100 por 1. Dicho esto, comenzó a decir en alta voz: quien tenga oídos para escuchar, atienda. Mas sus discípulos le preguntaron qué sentido tenía esta parábola. Él les dijo: a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. He aquí pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los granos sembrados junto al camino son aquellos que la oyen, mas luego viene el diablo y la arranca de su corazón para que no se salven creyendo. Los sembrados sobre piedras son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echan raíces. Los que por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación retroceden. La semilla que cayó entre espinas son los que oyeron la divina palabra, pero después queda sofocada por los cuidados y riquezas y deleites de esta vida y no llega al fruto. A la que cayó en tierra buena son los que oyendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen frutos por la paciencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. El domingo pasado comenzamos este tiempo de Septuagésima, que es una antecuaresma, un tiempo de preparación, de transición, podríamos decir, entre las alegrías de la Epifanía, de los tiempos navideños, y las austeridades propias de la Cuaresma, en el cual, pues, se trata de comenzar a practicar ya ciertas penitencias, todavía con un rigor aliviado, esperando el tiempo cuaresma en el cual nos ejercitamos más a fondo en esa conversión a través de la penitencia. Por eso los evangelios de los domingos nos inducen a esa preparación. El domingo pasado el evangelio era el de los trabajadores que iban a distintos tiempos, es decir, la llamada de nuestro Señor, de Dios, para comenzar los trabajos sobrenaturales, aquellos que nos pueden ganar el denario, que es el cielo. Y hoy, con la parábola del sembrador, se nos advierte, precisamente cuando nos queramos poner a trabajar en nuestra salvación, el trabajo sobrenatural, cuáles son los obstáculos que nos dificultan o nos impiden que seamos tierra buena, que demos frutos de vida eterna, que nos podamos ganar el denario. ¿Qué es lo que impide que la predicación de la doctrina, que la palabra divina, arraigue en nuestras almas y nos permita dar fruto? Y el Señor nos pone esa parábola del sembrador con las semillas que caen en distintos sitios y qué ocurre con esas semillas. El camino, las semillas que caen en el camino, nos hablan de la dureza de corazón, de la indiferencia a la hora de recibir la predicación de la palabra de Dios. Puede ser porque haya un endurecimiento del corazón que no quiera saber absolutamente nada de las cosas de Dios, pero también puede ser un endurecimiento por la mera rutina, porque ya es algo que yo ya me sé, es algo que yo ya estoy acostumbrado, pero se hace sin amor, las prácticas de piedad, la oración, las cosas de Dios. Eso, a fin de cuentas, hace que la predicación, que la palabra de Dios, caiga en el borde del camino, porque encuentra ya un corazón como acostumbrado a eso, o que ya no quiere saber nada. No se cultivan las prácticas de piedad, o si se hacen de manera repetitiva y sin alma, y por lo tanto el demonio pues ahí entra muy fácilmente
porque no tiene tampoco mucho que hacer. Somos nosotros mismos, cuando está el corazón en esa clave, quien le asquea o le produce tedio las cosas de Dios, ¿no? La pereza espiritual. El Pedregal nos habla de otro gran problema para dar fruto, que es la inconstancia. ¿Cuántas veces ocurre que a lo mejor sí, un día, pues tenemos una iluminación, el Señor nos da a entender algo, o por un sermón, por unas palabras que son un buen consejo, o a través de un buen libro, pero eso se queda en un fogonazo, ¿no? Un momento en el cual, pues sí, qué bonito esto, pero luego ahí se queda, no tiene ninguna consecuencia práctica, o si la tiene, es algo de muy corto recorrido, ¿no? Enseguida se abandona. La falta de constancia, la falta de perseverancia. Esa falta de perseverancia que viene al final básicamente de dos causas: la falta de humildad y el horror al sufrimiento y el horror a la cruz, el no tener deseo de verdadera renuncia ni de verdadera santidad. Falta de humildad porque el no aceptar la propia debilidad y el querer hacer las cosas por uno mismo sin la ayuda divina, cuando en el campo de la salvación para todo necesitamos a Dios, es principal causa de esto, ¿no? De ser inconstantes en las labores de nuestra salvación. Por eso San Pablo en la epístola insiste en la humildad de una manera tan elocuente. Expone todo lo que sufre por Cristo, expone las revelaciones de las cuales ha disfrutado, pero dice, pero todo esto yo no presumo de ello. Yo de lo que presumo es de que soy débil, porque gracias a esa debilidad es Cristo el que actúa y no yo. En tercer lugar, las espinas, los placeres mundanos, las preocupaciones por las riquezas de este mundo, el preocuparse desordenadamente de los negocios de este mundo, olvidándose de los deberes de la salvación. ¿Por qué el Señor elige espinas? Porque las espinas podría parecer que es poco apropiado, porque las riquezas no nos pinchan, ¿no? Sino que son agradables. Pero realmente la espina es una producción de una planta que no tiene fruto ninguno. No dan fruto. Y como ocurre también así con las preocupaciones de este mundo, con las riquezas de este mundo, si no se ordenan a Dios y se tienen por sí mismas, no satisfacen el alma, sino que la dañan, como hacen las espinas cuando se pinchan. Y además quintan la paz, porque todo, nuestra vida, tiende a girar en torno a estas preocupaciones de este mundo y se nos olvida que aquí estamos para ganarnos el cielo. Por lo tanto, la tierra buena es aquella que se dispone quitando estos impedimentos a la gracia de Dios. Esa es la principal tarea espiritual, quitar obstáculos a la gracia. Es el Señor el que hace principalmente la obra de la santificación y nosotros tenemos que colaborar con nuestra libertad y sobre todo en la primera etapa de la santificación es quitar estos obstáculos, estorbos, que permitan a Dios actuar. ¿Cómo podemos disponernos para que Dios actúe? Guardando la palabra en nuestro corazón, como lo hacía nuestra Madre Santísima, guardaba esto en su corazón. Meditar la palabra de Dios, meditar las predicaciones, buenas lecturas, buenos libros, tiempo de oración, gustar de una manera o de otra de Dios y de sus cosas. Eso es lo primero. Lo segundo, localizar cuáles son los obstáculos concretos que yo tengo, mis pecados más recurrentes, pecados dominantes, y luchar específicamente contra eso. Eso es algo muy sano y muy bueno. Determinar cuál es mi defecto principal y poner mis esfuerzos en eso, para luchar contra eso. Porque ocurre que si simplemente decimos, pues yo quiero ser santo, yo quiero ser...
pero no se pone un objetivo concreto, un defecto concreto al cual corregir, sobre todo si es un defecto que me lleva al pecado mortal habitualmente, pues no hacemos nada, todo se queda en buenas intenciones. Necesitamos cosas concretas en las que trabajar. Y por supuesto, pedir mucho esa humildad, saber que necesitamos a Dios para todo y pedirle al Señor la perseverancia en el bien. Pedirle al Señor las fuerzas para trabajar en nuestra salvación, para trabajar en la santificación, para ejercitar las virtudes, para no cansarnos de esa lucha que dura hasta el día en que nos muramos, la lucha por la santificación. Pues busquemos a nuestro Señor, busquemos nuestra santificación, procurando disponernos bien, siendo tierra buena, y pidámosle a nuestra Madre Santísima y nuestro Padre Señor San José las tierras buenas por excelencia, que nos enseñen a eliminar todo aquello que sea obstáculo a la gracia y podamos dar el 100 por 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.